Nunca pensé que volver a la casona sería como abrir una puerta hacia algo que nunca debió existir. Era un día gris de finales de julio cuando crucé el portón de hierro oxidado que marcaba la entrada de la vieja propiedad de mi abuela en el valle de Mapalé. El viento parecía arrastrar un lamento constante, como si algo dentro de la tierra murmurara con impaciencia. La casa, enorme y deteriorada, era un monumento al paso del tiempo. Sus ventanas se encontraban rotas, las vigas carcomidas, y la madera de las paredes despedía un chirrido cada vez que el viento las rozaba. No había estado allí desde mi adolescencia, cuando pasaba todo el verano cuidando del terreno mientras mi abuela viajaba. Aquella vez, sin embargo, había algo diferente, algo que no supe detectar hasta que mis ojos tropezaron con él. Caminé por el sendero que llevaba al granero y noté que la entrada estaba parcialmente cubierta por maleza densa. No le presté atención al principio, siempre fue un terreno descuidado, hasta que vi la piedra negra, lisa, incrustada en el suelo junto a las raíces de un viejo roble. No parecía una piedra común. Su superficie era extrañamente uniforme y fría, incluso bajo el sol de mediodía. Al apartar la maleza para ver mejor, descubrí algo que me heló la sangre. Una abertura rectangular, como una especie de portal excavado en la tierra, apenas visible entre las raíces enroscadas. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, escondida bajo la maleza. De algún modo jamás la había notado antes. Me arrodillé, la respiración se aceleró, mis dedos temblaron al tocar el borde de la abertura. Estaba fría, demasiado fría para ser simple tierra. La maleza oculta parecía haber sido colocada allí a propósito, como si alguien hubiera querido disimularlo, o como si hubiera querido que nadie lo encontrara. Con cuidado, agarré la linterna que llevaba en la mochila, producto de mi hábito reciente de explorar lugares abandonados. La encendí y su luz cortó la oscuridad como un cuchillo. Por debajo, la boca de la cueva oscura se extendía hacia adentro, insinuando algo profundo y siniestro. Un hedor suave y húmedo escapó del interior, como si algo respirara dentro de esa abertura. ¿Qué carajos?, murmuré sin voz, sorprendido por el descubrimiento. Recordé las historias que solía contar mi abuela sobre el terreno, leyendas de espíritus guardianes, susurros en las noches sin luna y el extraño brillo que aparecía en el cielo justo sobre el viejo roble cuando alguien caminaba solo por allí. Yo siempre lo tomé como cuentos de vieja, hasta ese momento. Me levanté, respiré hondo y traté de calmar el temblor de mis manos. Debería entrar. La idea palpitaba en mi mente como un tambor insistente. Sabía que había algo en esa abertura que no podía ignorar. Un viento frío sopló de repente, arrancando hojas secas del suelo y haciéndome dudar. Tal vez era una señal para alejarme, tal vez era la advertencia que no entendía, pero el impulso de descubrir qué había adentro era más fuerte que el instinto de prudencia. Sin pensarlo más, me arrodillé de nuevo y con cuidado deslicé la linterna hacia la abertura. El haz de luz descendió por el estrecho corredor rocoso, revelando paredes húmedas cubiertas de moho y raíces que colgaban como dedos retorcidos. El espacio era angosto, apenas lo suficiente para que yo me moviera con dificultad. El aire que emergía del interior era pesado, cargado de una humedad que penetraba la piel. Cada respiración que tomaba sabía a tierra y algo más, algo indefinible. Di un paso hacia adelante, luego otro, hasta que mis pies encontraron roca bajo ellos. El eco de mis pasos resonó con un tono extraño, como si cada sonido se multiplicara y se arrastrara detrás de mí. Mis sentidos se agudizaron y por un momento juré haber escuchado un murmullo lejano, un susurro que no parecía humano. Mi corazón golpeó mi pecho con fuerza. Me detuve. La linterna tembló en mis manos. Por un segundo pensé en darme la vuelta, en correr hacia afuera, hacia la seguridad de la luz del día, pero mi curiosidad fue más fuerte. Avancé, y justo cuando mis ojos se adaptaban a la oscuridad, algo allí abajo parecía esperarme. El murmullo volvió. No fue fuerte,
No fue claro, pero estaba ahí. Me quedé completamente inmóvil, sosteniendo la linterna con ambas manos, como si fuera lo único que me anclaba al mundo real. La luz vibraba ligeramente por el temblor de mis dedos, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia sobre las paredes húmedas de la cueva. «Es el viento», susurré, pero no había viento ahí abajo. Di otro paso. El suelo descendía en pendiente suave, cubierto de una mezcla de roca lisa y tierra compactada. No parecía una formación natural. No del todo. Las paredes tenían marcas, líneas irregulares que parecían talladas. Algunas formaban espirales, otras parecían símbolos. Y entonces lo entendí. Esto no era solo una cueva. Alguien la había trabajado. La temperatura bajaba a cada metro que avanzaba. El aire era espeso, casi viscoso. Sentía que cada respiración me llenaba los pulmones de algo más que oxígeno. Entonces lo escuché otra vez. Un susurro más claro esta vez. No venía de adelante, venía de atrás. Giré bruscamente. Nada. Solo el pasillo angosto por el que había entrado. Oscuro, silencioso, vacío. Mi corazón golpeaba con violencia. Me estaba sugestionando. Eso era todo. La mente juega trucos cuando estás en la oscuridad. Seguí avanzando. Después de unos 20 metros, el túnel se ensanchó repentinamente, abriéndose en una cámara más amplia. El techo era alto, y las raíces del viejo roble penetraban desde arriba como venas gigantes, retorciéndose en la piedra. En el centro del lugar había algo. Una estructura. Parecía un altar, hecho de piedra negra, la misma que había visto en la entrada. La superficie estaba lisa, pero cubierta de símbolos tallados profundamente. Algunos parecían antiguos, otros más recientes, como si alguien hubiera seguido trabajando allí. Me acerqué lentamente. La linterna iluminó la superficie y entonces lo vi. Manchas oscuras, secas. No necesitaba ser experto para reconocer lo que parecían. Sangre. Un escalofrío me recorrió la espalda. No, no puede ser. Me incliné para observar mejor, y fue cuando noté algo aún peor. Había marcas en el suelo alrededor del altar, rasguños, como si algo hubiera sido arrastrado, o alguien. Mi mente comenzó a conectar cosas que no quería conectar. Las historias de mi abuela, sus advertencias vagas, su insistencia en que nunca jugara cerca del roble cuando era niño. Recordé una noche específica. Yo tenía 12 años. Me desperté porque escuché pasos afuera de mi ventana. Pensé que era mi abuela, pero cuando miré, vi su silueta caminando hacia el roble, en plena madrugada, y juraría que no iba sola. Un ruido seco me arrancó del recuerdo. Un golpe. Venía del túnel por donde había entrado. Giré la linterna hacia la entrada de la cámara. Oscuridad total. «¿Hola?», dije, odiando lo pequeño que sonó mi voz. Silencio. Luego, un sonido húmedo, como algo arrastrándose, muy lento. Mi respiración se volvió superficial. Sentí el impulso primitivo de correr, pero mis piernas no reaccionaban. La linterna de la linterna comenzó a parpadear. «No, no ahora», murmuré, golpeándola ligeramente. La cámara quedó parcialmente a oscuras por un segundo, y en ese segundo, algo se movió junto al altar. Volví la luz de inmediato. Nada, pero el altar ya no estaba exactamente igual. Lo supe, lo sentí. La superficie parecía más brillante, como si estuviera húmeda otra vez. Un susurro emergió esta vez desde todos lados. No era una voz individual, eran muchas, superpuestas, ininteligibles. Retrocedí un paso. El aire se volvió insoportablemente frío. Y entonces lo vi. En la pared opuesta al altar, algo que antes no estaba visible. Un hueco, un túnel más profundo, negro absoluto. Y desde ahí, 2 puntos blancos. No brillaban como ojos de animal, brillaban como si emitieran luz propia.
Me observaban, no parpadeaban, no se movían, solo estaban ahí, sintiendo, midiendo, esperando. La linterna comenzó a fallar otra vez. Parpadeó, oscuridad, parpadeó, y cuando la luz volvió, los puntos blancos estaban más cerca. No escuché pasos, no escuché respiración, pero estaban más cerca. Fue entonces cuando mi cuerpo finalmente reaccionó. Retrocedí bruscamente, tropezando con una raíz. Caí al suelo y la linterna rodó unos centímetros, iluminando de lado el altar. Y en esa luz inclinada lo vi claramente. Las manchas de sangre no eran antiguas, estaban frescas. Algo caliente cayó sobre mi mano. Miré hacia arriba. Del techo, algo goteaba. No era agua, era oscuro, espeso, y tenía el mismo olor metálico que el altar. Los susurros se intensificaron, y entre ellos distinguí algo, una frase, repetida, una y otra vez. «Regresaste». Mi garganta se cerró, porque entendí algo horrible en ese momento. La cueva no era un lugar que había descubierto, era un lugar que me estaba esperando a mí, y ahora sabía que no estaba solo ahí abajo. Algo comenzó a salir del túnel profundo. Primero una extremidad, demasiado larga, demasiado delgada. Luego otra, arrastrándose con movimientos imposibles. Los ojos blancos nunca dejaron de mirarme, y entonces sonrió. No con boca humana, con una abertura vertical en lo que debía ser su rostro, llena de oscuridad. La linterna se apagó por completo, y la oscuridad me tragó. La oscuridad no fue total. Eso fue lo peor. No fue un vacío absoluto. Era una oscuridad viva. Sentía movimiento dentro de ella, como si el aire mismo respirara. Mi cuerpo no respondía. Estaba en el suelo, con el frío atravesándome los huesos. Intenté alcanzar la linterna a tientas, pero mis dedos tocaron algo húmedo, viscoso. No quise saber qué era. Los susurros no se habían detenido. Ahora eran más claros, más organizados. No eran voces aleatorias. Era como si muchas gargantas hablaran al unísono desde distintos puntos de la cueva. «No debiste irte la primera vez». ¿La primera vez? El terror se transformó en algo peor. Confusión. Yo nunca había estado ahí antes. ¿O sí? Una presión invadió mi cabeza, como un recuerdo forzándose a salir. Y entonces vi algo, no con los ojos, con la mente. Un recuerdo que no sabía que tenía. Yo de niño, tenía quizá 8 años. Estaba jugando cerca del roble. Mi abuela gritaba desde la casa, pero yo no escuchaba. Había algo en la tierra que me llamaba, un agujero pequeño entre las raíces. Yo había metido la mano ahí, y algo me había tocado de vuelta. Un recuerdo que había sido enterrado, borrado, arrancado. La cueva no era nueva, había sido sellada, y yo había sido parte de eso. El sonido de algo arrastrándose me devolvió al presente. Estaba cerca, muy cerca. Mi vista comenzó a adaptarse levemente. La oscuridad tenía formas, contornos, y la figura estaba a menos de 3 metros de mí. Era más grande de lo que parecía. Encogida en el túnel, parecía humana en tamaño, pero al extenderse, sus extremidades eran largas, articuladas en ángulos incorrectos. La piel, si eso era piel, parecía una mezcla entre corteza de árbol y carne húmeda. Las raíces del techo no la tocaban, se entrelazaban con ella, como si fuera parte del árbol, como si el árbol creciera desde su cuerpo. Sus ojos blancos no iluminaban el espacio, absorbían la luz, y yo sentí algo horrible. No era hambre, no era agresión, era reconocimiento. «Siempre regresas», dijeron las voces. No movía la boca. Las voces salían de las paredes, de la tierra, de mí. Intenté arrastrarme hacia atrás, pero algo sujetó mi tobillo. No eran manos, eran raíces. Se enroscaron con fuerza suficiente para inmovilizarme. Grité, y mi propio grito fue devorado por la cueva. La criatura avanzó otro metro.
Su rostro se inclinó hacia mí. Esa apertura vertical en su cara se abrió lentamente. Dentro no había dientes. Había oscuridad infinita. Y en esa oscuridad vi algo imposible. Me vi a mí, pero más viejo, más pálido, de pie junto al altar, colocando algo sobre la piedra negra. Algo pequeño. Un animal. No, un niño. La visión desapareció de golpe. No, susurré, pero el conocimiento ya estaba sembrado. Mi abuela no protegía la propiedad de algo. La propiedad protegía al pueblo de eso, y cada generación había hecho un trato, un sacrificio. Mi respiración se volvió errática. Yo no hice nada. La criatura inclinó la cabeza. Las raíces que me sujetaban comenzaron a apretar más fuerte. Un dolor punzante subió por mi pierna, y entonces lo escuché. Otro sonido, desde la entrada de la cueva. Pasos, rápidos, desesperados. Una luz repentina cortó la oscuridad. Una linterna. ¡Mateo! Era la voz de mi hermana, Sofía. ¿Cómo? La criatura se detuvo. Los ojos blancos se giraron lentamente hacia la nueva fuente de luz, y por primera vez sentí algo diferente. Molestia. La luz la afectaba. No la dañaba, pero la incomodaba. Sofía bajó por el túnel con dificultad. «Dios mío, ¿qué es ese olor?» «¡Vete!», grité, con lo poco de voz que me quedaba. «¡Sal de aquí!». Pero ya era tarde. La linterna iluminó parcialmente la cámara, y ella lo vio. Sus pasos se congelaron. La criatura se estiró, más alta, más grande. Las raíces del techo comenzaron a moverse violentamente. El altar vibró. Los símbolos tallados comenzaron a iluminarse con una luz tenue rojiza. «Mateo», susurró Sofía, con la voz quebrada. La criatura abrió la boca vertical otra vez, pero ahora no mostraba oscuridad, mostraba imágenes, recuerdos, de nosotros, de niños, jugando bajo el roble, siempre bajo el roble, siempre observados. Las raíces que me sujetaban comenzaron a subir por mi pierna. Sentí pinchazos, como si algo perforara mi piel, algo entrando, algo reclamando, y entonces entendí la verdad completa. No éramos el sacrificio, éramos la herencia. Algo en nuestra sangre pertenecía a esa cosa. Mi abuela no selló la cueva, la contuvo, y cuando murió, el sello se debilitó. La criatura dio un paso hacia Sofía. Yo reuní toda la fuerza que me quedaba, y grité algo que no sabía que sabía. Una palabra, antigua, gutural. No pertenecía a ningún idioma humano, pero la cueva reaccionó. Los símbolos del altar se encendieron completamente. La criatura chilló, no con sonido, con vibración. Las raíces se tensaron. La linterna de Sofía explotó en un destello de luz. Oscuridad otra vez. Pero esta vez, la oscuridad no estaba tranquila, estaba furiosa, y algo comenzó a cambiar, dentro de mí. El cambio no fue inmediato. Fue invasivo. Sentí algo desplazándose bajo mi piel, no como un parásito, como una raíz buscando tierra fértil. Mi sangre ardía, pero no era fuego, era frío. Un frío que se expandía desde el tobillo, donde las raíces me perforaban, hacia el resto del cuerpo. La criatura retrocedió un paso, no por miedo, por reconocimiento. Los símbolos del altar brillaban ahora con intensidad roja, pulsando al ritmo de mi corazón. Cada latido hacía vibrar la cueva completa. Sofía gritó mi nombre. Su voz sonaba distante, ahogada. Intenté mirarla, pero mi visión comenzó a dividirse. Veía la cámara, veía a la criatura, y veía algo más. Veía el lugar siglos atrás, el roble joven, la cueva abierta completamente, personas reunidas alrededor del altar. No campesinos, no aldeanos, guardianes. Vestían ropas simples, pero sus ojos eran los mismos que los míos, los mismos que los de Sofía, los mismos que los de mi abuela.
La criatura no estaba encerrada entonces, estaba vinculada. Un pacto, no de sacrificio, de equilibrio. La entidad no era demonio ni espíritu, era algo anterior, algo que existía antes de que la tierra tuviera nombre. El roble no crecía sobre la criatura, crecía desde ella. Era el ancla, el sello viviente, y nuestra sangre era la llave. Regresé al presente con un espasmo violento. Las raíces que me sujetaban comenzaron a retraerse lentamente. No me liberaban por bondad, me liberaban porque ya no me veían como presa. Me veían como parte. La criatura se enderezó por completo. Era enorme ahora. Su cabeza casi tocaba el techo de la cámara. Las raíces se movían en sincronía con ella. Sofía retrocedió hasta chocar contra la pared. «Mateo, ¿qué está pasando?» Intenté hablar. Mi voz salió diferente, más grave, más profunda. «No es un monstruo». Las palabras salieron solas. «Es el límite». La criatura giró la cabeza hacia mí. No había expresión en su rostro imposible, pero algo cambió en el aire. La tensión bajó apenas. Comprendí lo que mi abuela había hecho. Al morir, dejó que el sello se debilitara, porque yo debía regresar. No por casualidad, por herencia, por ciclo. El altar no pedía sangre, pedía vínculo. Caminé hacia él. Cada paso se sentía pesado, como si la cueva evaluara mi decisión. Sofía gritó que me detuviera, pero ya sabía que no había otra opción. Si la criatura se liberaba completamente, no sería solo el terreno lo afectado. El pueblo, el valle, todo. La cosa no era maldad pura, era algo que no pertenecía a este plano por completo, y el roble lo mantenía anclado. Pero el ancla necesitaba sangre consciente, necesitaba voluntad. Me acerqué al altar y coloqué la mano sobre la piedra negra. Estaba caliente ahora. Los símbolos cambiaron de rojo a blanco intenso. La criatura emitió una vibración profunda que me atravesó los huesos. Sentí que algo se abría dentro de mí, no físicamente, espiritualmente, como si una puerta interna se desbloqueara. Las raíces del techo descendieron lentamente, no de forma agresiva, sino envolvente. Se enrollaron alrededor de mis brazos, torso, cuello. Sofía corrió hacia mí, pero una fuerza invisible la detuvo a mitad de camino. ¡No! La miré, y supe que ella también lo sentía, el vínculo, pero en ella aún no estaba despierto. «Tú no», le dije con una calma que no me pertenecía. «Aún no». La criatura se inclinó hacia mí. Su rostro quedó a centímetros del mío, y en su oscuridad interna vi estrellas, vi vacío, vi tiempo. No era prisión, era portal, y nosotros éramos el candado. Las raíces comenzaron a atravesar mi piel. No dolía, era como fundirse con agua fría. Mi cuerpo se volvió pesado, mis piernas dejaron de responder. El altar absorbía algo de mí, o yo absorbía algo de él. La distinción dejó de importar. La criatura comenzó a retraerse lentamente hacia el túnel profundo, pero esta vez no se arrastraba, se disolvía, como humo regresando a su origen. El brillo de los símbolos disminuyó, la vibración cesó, la cueva quedó en silencio absoluto. Las raíces dejaron de moverse. Sofía cayó de rodillas cuando la presión invisible desapareció. «Mateo», susurró. Intenté hablar. Mi voz salió diferente, más grave, más profunda. Ellos no estaban para matar. Las raíces que me envolvían se endurecieron, no como madera, como piedra. Mi piel comenzó a perder sensibilidad, mis brazos ya no podían moverse. Comprendí entonces la última parte del pacto. No era sacrificio de muerte, era sacrificio de permanencia.
El guardián no muere, se convierte en el ancla. Sentí cómo mis piernas se fusionaban con el suelo, cómo mi espalda se integraba al altar. No era doloroso, era inevitable. Sofía se acercó con lágrimas en el rostro. Intentó tocarme. Su mano atravesó mi piel parcialmente, como si ya no fuera del todo sólido. «Lo siento», le dije, y esta vez sí fue mi voz. Ella negó la cabeza, pero ambos sabíamos. El roble necesitaba raíz. Y ahora, yo era la raíz. La entrada de la cueva comenzó a cerrarse lentamente, no por derrumbe, por crecimiento. Las raíces ascendían sellando el túnel. La luz exterior desaparecía. La última imagen que vi fue el rostro de Sofía, iluminado por la tenue luz blanca de los símbolos que ahora estaban grabados también en mi piel. Y entonces, todo quedó oscuro. Dicen que el viejo roble en la propiedad volvió a florecer esa misma primavera. Dicen que nadie ha vuelto a encontrar la entrada a ninguna cueva. Pero algunas noches, cuando el viento sopla desde el valle, se escucha un murmullo bajo la tierra. No es amenaza, no es hambre, es vigilancia. Y a veces, si alguien se acerca demasiado al roble, puede sentir algo observando, no con maldad, con propósito, porque el límite sigue ahí. Y ahora, yo también.